Primera de Juan capítulo 5. ¿Estamos allí? En el nombre de Jesús. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en Jesús, en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Vemos al apóstol Juan hablando un poco de estas cosas que nosotros tenemos que tener claras. Una de las circunstancias o de las cosas que más se repetía en medio del ministerio del Señor era todas esas personas que no creían que Él era el Mesías prometido, que Él era el Hijo de Dios, que Él era aquel que venía a cumplir todas las promesas, que era aquel de quien se hablaba en la ley. Y Juan comienza y dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Esto nos demuestra a nosotros que nosotros, cuando creemos en Jesús, somos nacidos de nuevo. Pero no solamente eso demuestra que somos nacidos de nuevo, sino también que amamos a los que tienen el testimonio. Lo amamos porque creen en lo que nosotros creemos. Y esa es la fe que vence al mundo, dice Juan. Si nosotros vamos al capítulo 8 del Evangelio de Juan, que habla este mismo discípulo, Juan 8, Juan capítulo 8. Vamos a situarnos en el versículo 21. En el nombre de Jesús. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, ustedes no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, ustedes no podéis venir. Y les dijo: ustedes soy de abajo, yo soy de arriba. Ustedes soy de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amén. Si no creéis que yo soy. ¿Quién era Él? De la gran pregunta. O sea, si no creéis que yo soy. Y este es el detalle: cuando nosotros vemos los tiempos y vemos tantas doctrinas, tantas religiones, tantas denominaciones,
nosotros nos damos cuenta que lo único que está allí buscándose es eliminar el testimonio, y el testimonio que Dios ha dado, porque Juan dice que el que no cree que Jesús es, o sea, está anulando el testimonio de Dios y está haciendo a Dios mentiroso, porque este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y esto es importante, para nosotros muy importante, porque cuando nosotros predicamos es esta verdad. Aunque usted vea muchos tipos de predicaciones, las únicas predicaciones que son de la Biblia son las que hablan de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el Salvador. Pero Jesús salva ¿cómo? Jesús salva por la palabra predicada. Jesús no salva por cualquier mensaje, no, Jesús salva por este evangelio del reino, porque dice en Mateo 24 habla en el capítulo 24, en el versículo 14, y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero en el versículo 11 él venía diciendo que muchos falsos profetas se levantarían y engañarían a muchos. O sea, vemos esto, o sea, por eso hay que hay tantas denominaciones, porque el verdadero evangelio es predicado por la iglesia de Cristo. Pero no cualquiera que se llama iglesia, sino los que predican este evangelio, esos son la iglesia. Porque le está diciendo: el que ha nacido de nuevo ama al que ha sido engendrado por él. Engendrado. Nota, este es un tema que Juan venía tocando en su evangelio. Y él dice en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿De qué somos engendrados? De Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. O sea, nosotros somos engendrados por Dios. Eso él dice allá en la primera epístola. Por eso nosotros podemos amar a los que Dios engendró, porque son nuestros hermanos, y de allí el vínculo de hermano. Pedro, el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, él dice: Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice Pedro, mira, Primera de Pedro 1, 23: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, esto no viene de una simple cosa que quiso decir ahí el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está hablando de aquello que Jesús enseñó. Y Pedro dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, el nacimiento solo se podía dar antes que viniese Jesús en la carne, solo. Pero al venir Jesús, a partir de allí, según lo que dice Juan, Él nos dio el poder a los que creen de ser hechos hijos de Dios. A partir de allí, nosotros tenemos el poder de nacer ahora también del Espíritu. Pero dice Pedro, de simiente incorruptible. ¿Pero cuál es esa simiente incorruptible? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, que vive. Este que vive, ¿de qué viene? Bueno, que ahí en Juan 1, él viene diciendo, en Juan capítulo 1, cuando él dice:
En el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién? La palabra, la simiente incorruptible. Se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Esa palabra fue, en el original también puede ser tanto como fue hecho, fue hecho, puede ser tanto como fue hecho o se hizo. O sea, tiene las dos connotaciones, o sea, que al uno entender la doctrina uno puede decirlo de las dos maneras, porque es lo mismo. Y vemos que aquella palabra vino y se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. ¿Por qué? Para podernos dar a nosotros una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza no nos las da como antes nos las daba la naturaleza humana. Nosotros tenemos una naturaleza humana que venimos arrastrando y el simple hecho de que dos personas tuvieron una relación, nació uno. Entonces allí está en la voluntad de carne y sangre. ¿Se ve? De carne y sangre. Entonces es una naturaleza que se daba simplemente con la relación. Pero ahora nosotros tenemos el poder de ser hechos hijos de Dios. Amén. De ser hechos. ¿Por qué hijo? ¿Por qué hijos? Jesús en este capítulo 8 que nosotros tocamos ahorita, leímos nosotros desde el versículo 21 hasta el 24, Jesús le viene hablando a los judíos, ¿no? Y Jesús viene diciéndole a ellos que, bueno, que el que cree y permanece en su palabra, ese será verdaderamente su discípulo. Ese conoce la verdad y la verdad los hará libre. Entonces, del versículo 36, él le dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes, escuchen bien, descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Mira esto. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Había una incongruencia allí, porque Abraham fue el que recibió la promesa que en su simiente serían benditas toda la familia de la tierra, y esa simiente era Jesús. Pero ahora estaban aquí los descendientes, descendían en su genealogía, venían de Abraham, pero incongruentemente no recibían la palabra de esa simiente que habría de bendecirlos, que era la promesa de ese padre de donde ellos venían. Había una incongruencia. Entonces aquí se muestra que no los de la carne heredarán, sino los del Espíritu. Pero los del Espíritu no parte solamente de que sean de Israel, no, los del Espíritu, Israel y los gentiles, todos aquellos que no nazcan de la palabra, porque hay que nacer de la palabra. Y esto es lo importante, porque eso vemos personas que van a la iglesia, pero nunca tienen nuevas obras, nunca cambian su accionar, nunca cambian su dirección, porque no nacen de la palabra. Cuando nosotros cambiamos nuestra dirección, cambiamos nuestros proyectos, cambiamos nuestros hábitos, es porque la palabra nos está haciendo nacer de nuevo, porque estamos naciendo de la palabra. Entonces, acá Jesús les dice a ellos que yo sé que ustedes sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme, o sea, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Jesús le estaba diciendo que no hallaba cabida la palabra de él en ellos. Eran descendientes de Abraham, pero nota, ve el versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ojo, aquí Jesús está tratando de mostrarle a ellos que el Padre de él era diferente al de ellos. O sea, que él era hijo de alguien el cual ellos no eran hijos. ¿Y por qué? A ellos le responden en el 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Nota que Jesús le dijo que ellos eran descendientes de Abraham.
Pero mira ahora lo que le dice. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Amén. ¿Por qué? Porque los que somos hijos de Dios hacemos las obras de Dios. ¿O no es así? Si usted dice que es hijo de Dios y lo que hace son obras del mundo, usted no es hijo de Dios. No lo es. Su padre es diferente a Dios. ¿O no sabemos lo que dice Santiago 4? No os hagáis amigos del mundo, porque os constituís enemigos de Dios. Dice Juan en primera de Juan 2. Vamos a ir un momento allá. Primera de Juan 2. Primera de Juan, capítulo 2. Dice en el versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Entonces, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesús aquí en el capítulo 8 le dijo a ellos, en el versículo 35 le dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Amén. ¿Quién queda para siempre? El hijo. Pero ¿quién es el hijo? El que hace las obras de Dios, porque Abraham era hijo de Dios, por eso hacía la obra de Dios. Entonces, ellos decían que eran hijos de Abraham, Jesús les corrigió ahí: no. Yo les dije a ustedes que eran descendientes de Abraham, pero si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Y qué obras hizo Abraham? Abraham es el padre de la fe, las que Dios quería que él hiciese. Amén. Y esta es la diferencia. Esto es lo que nos diferencia a nosotros. Por eso somos hijos de Dios. Y ahí está la diferencia. Es así. Por eso lo importante de la doctrina, de la enseñanza. Cuando hablamos estas palabras definen, porque es nuestra herencia, es lo que Dios nos ha dado. Somos herederos juntamente con Cristo, pero nuestra herencia es la palabra. Esta palabra, este testimonio que Dios ha dado de nosotros. Sí, mira esto, en el versículo 40 el Señor le dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ustedes hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ustedes sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Es tremendo el Señor. El Señor le dice a ellos que le dice que si su padre fuese Dios, me amaríais, ciertamente, porque leímos ya en Juan 1 que aquel verbo se hizo carne, esa palabra. Amén. Y leímos en Pedro que renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué vive y permanece para siempre? Porque Él murió, resucitó y se sentó en el trono para siempre, por los siglos de los siglos. Por eso es que si el Hijo os libertare, le dice, seréis verdaderamente libres. Pero a veces se nos olvida este detalle. Y allí está la batalla. Nota que esto que está escrito acá, si nosotros lo ponemos cada cosa en su lugar, podemos visualizar varias cosas. Por ejemplo, Israel eran los que Dios le había dado la ley para que las guardase. Esos eran en el momento, porque Jesús no le hablaba en ese momento a los gentiles, no, porque Él fue enviado a la casa de Israel. ¿Por qué? Porque
porque Dios había prometido, y ahí estaba el cumplimiento de la promesa, de lo que Dios había prometido. Ahí estaba el cumplimiento. Se abre la puerta a los gentiles cuando Jesucristo resucita y los envía a todo el mundo con la victoria. Algo cambia. Jesús, no ellos, Jesús. Entonces, allí está el detalle. Nosotros también, dice el apóstol a los hebreos, hemos recibido la misma palabra. Se nos ha anunciado el evangelio igual que aquellos, pero a aquellos no les aprovechó el oír la palabra porque no la acompañaron de fe los que estaban allí escuchando. No la acompañaron de fe. Y esto es lo importante, porque cuando nosotros escuchamos la palabra, somos tan reverentes. ¿Por qué? Porque la palabra es Jesucristo. Es el verbo de Dios, Jesucristo. Por eso Dios dice, por amor a mí mismo, su palabra, lo que Él dice. Por eso hay reverencia en nosotros. Por eso esa palabra en nosotros produce algo. Porque es Jesucristo la palabra. Cuando yo digo yo amo al Señor, ciertamente estoy pensando en sus palabras, en lo que Él dijo, en su concepto de vida. Porque Él trajo un concepto de vida, una realidad para nosotros, para que nosotros la vivamos. Él la trajo. Y ahí es donde está la fe. Yo digo creo en Jesús, es por esto. Yo no digo creo en Jesús porque fue un día en la iglesia y dije Jesús es el Señor. No, yo creo en Jesús porque vivo según las palabras que Jesús me dio. Porque Mateo 28 dice, Mateo 28 dice, en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles que guarden ¿qué? Todas las cosas que yo les he mandado. Es tremendo. Es tremendo porque nosotros a veces tenemos conciencia de esto y sabemos que Jesús ha mandado, pero realmente poco visualizamos lo que Jesús ha mandado. Por lo menos en relación a esto, en Mateo 5, allí está el mensaje tan famoso del Sermón del Monte. Y el Señor dice en el versículo 17, prestemos atención, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Pudiéramos decir de una manera diferente, no naceréis de nuevo. Se ve porque lo nació de la carne, dice en Juan 3 Jesús a Nicodemo, carne es, pero lo nació el Espíritu, Espíritu es. Y cuando Jesús habla de sus palabras, dice que sus palabras son espíritu y son vida. Pedro dice simiente incorruptible, nacidos por la palabra, el nacer del Espíritu. Entonces Jesús está diciendo acá que no piensen que yo he venido a abrogar a la ley o los profetas. No he venido a abrogarla, he venido a darle cumplimiento, a cumplirla, dijo Jesús. Y es tremendo esto. Es tremendo porque a veces se nos olvida que el mandato de Él es vayan y enseñen todas las cosas que yo he mandado.
Y aquí está una de las que Él ha mandado. ¿Qué hacemos nosotros con esto? ¿Qué hacemos con esto? Es así. Mira, si nada más uno de los discípulos de Jesús hubiese hecho lo que Jesús mandó hacer, la iglesia no hubiese prosperado. La iglesia prosperó porque todos los que Él escogió hicieron lo que Él les llamó a hacer y se cumplió el propósito en ellos. Por eso dice el apóstol a los Hebreos, anunciada primeramente por el Señor y confirmada por los que oyeron. Es tremendo. ¿Quiénes confirmaron esta salvación? Los que oyeron. Es así. Sí, hay una diferencia cuando nosotros oímos. Por eso Jesús dijo, ¿por qué mi palabra no haya cabida en ustedes? Nosotros a veces vemos a los judíos de una manera incorrecta. ¿Y por qué lo vemos de una manera incorrecta? Cuando digo judíos estoy hablando de los que no reciben a Jesús. Hay un pueblo judío que no recibe a Jesús. Porque aquí la palabra nos enseña, lo dice el apóstol Pablo, que judío es el que lo es en el corazón. Ese es el judío, dice Pablo. O sea, el que realmente ha recibido a Jesús. ¿Por qué? Porque es descendiente de Abraham. Judá, hijo de Jacob, Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham. Es descendiente de Abraham, el judío. O sea, judío en verdad es el que lo es en el corazón. ¿Sí? Nosotros a veces tenemos una idea errónea sobre esto. O sea, cuando ellos escuchaban lo que Jesús decía, ellos no estaban en realidad pensando en lo que Jesús decía. Pensaban en tantas cosas menos en lo que Jesús decía. Si hubieran prestado atención a lo que Jesús decía, ciertamente en ellos la palabra hubiese sido diferente. Pero ellos no pensaron en aquello. En Corintios hubo un problema grande que Pablo dice que ha sido informado por los de Cloe, que hay contienda entre ustedes. Que cada uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, y otro, yo soy de Cristo. Y es tremendo. Había división en medio de los corintios. ¿Por qué? Porque realmente no estaban recibiendo la palabra como Dios la estaba enviando. Y había la división. Porque Jesús oró por nosotros en Juan 17. Oró por sus discípulos y los que recibieran la palabra de ellos. O sea, oró por nosotros. Y nosotros estamos unidos a ellos en un mismo espíritu. En un mismo espíritu. No puede haber división en medio de nosotros. Porque el que es nacido de nuevo ama al que ha sido engendrado por él. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos engendró a nosotros en el espíritu por medio de la palabra, pero también engendrado a otros. Por eso Pablo dice a los corintios, si alguno está persuadido en sí mismo que él es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que así como ellos son de Cristo, nosotros también somos de Cristo. Pero para pensar esto hay que estar en la palabra, porque es el gran detalle. O sea, la palabra no es simple, yo me aprendí un verso, no. La palabra va más allá de eso. Y por eso es que el Espíritu nos abre el oído para que nosotros entendamos, para que podamos aplicar y cada día tener ese amor que Cristo pone en nuestros corazones. Decía yo días atrás a una persona que le hablaba, yo le decía que hay algo diferente en nosotros cuando recibimos a Cristo. Y lo diferente en nosotros es que amamos a Dios. Por eso Jesús decía a los judíos, mira, ustedes si fueran de Dios me amarían, porque yo de Dios he salido. Y es así. Tú no puedes, hermano, mira, tú no puedes decir que tú has nacido de nuevo cuando tú no amas esta palabra. Cuando tú no quieres saber esta palabra, cuando tú no quieres conocer esta palabra, cuando tú no quieres luchar, estar siempre con ella, tú todavía no has nacido de nuevo, necesitas nacer
de nuevo, porque la palabra produce algo en nosotros. Aún en los tiempos que nos enfriamos, ella está produciendo algo en nosotros. Y hay en nosotros ese deseo, porque como es por gracia, no podemos aplicar por obra. ¿Por qué? Porque estamos destituidos, no alcanzamos. Ahora alcanzamos gratuitamente en Jesucristo. O sea, pero eso es por medio de la gracia, Cristo con nosotros. Por eso dice Pablo que nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, no es nosotros solos. Pablo dijo, la gracia conmigo. O sea, la gracia la que nos lleva a esas alturas. Dice Habacuc, Él en mis alturas me hace andar. O sea, pero Él nos hace andar. ¿Por qué? Porque nos lleva a esos niveles. ¿Por qué? Porque hay algo nuevo en nosotros. Y es Jesucristo. La palabra. Por eso hay tantos cuentos de camino. Yo amo a Jesús. Si amas a Jesús y ni siquiera conoces lo que Jesús dice. Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo, mire, yo no los dejaré solos. No los dejaré huérfanos. Esta es la palabra específica que el Señor utilizó. No los dejaré huérfanos. Vendré otra vez a ustedes y haré morada con ustedes. Es tremendo lo que el Señor dice. ¿Por qué? Porque Él no nos deja huérfanos. En otra ocasión les dijo, ustedes no pueden entender ahora lo que yo les digo, pero después vendrá el Consolador y les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Recordará. Usted no puede recordar algo que usted no tiene aquí. A veces usted habla con personas y ni siquiera saben estas cosas. ¿Cómo el Espíritu Santo les va a recordar algo? ¿Cómo van a escuchar la voz de Jesús para seguirle? Es tremendo. ¿Cómo puedes saber tú si la iglesia donde estás, si lo que se te predica es de Dios, si ni siquiera sabes lo que Dios dice? Porque no te preocupas por entender lo que Dios dice. No te preocupas, no está en ti entender eso. Por eso el Señor hizo un orden y dijo que el mismo que descendió, subió por encima de los cielos y lo llenó todo. Y les dio a uno ser apóstoles, a otros profetas, a otros maestros. Tremendo lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a nuestras vidas. ¿Vino a qué? A que seamos lo que Dios quiere que seamos, a que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Pero ese Espíritu es el mismo que descendió y también subió. Es el mismo. O sea, la doctrina no puede ser otra. Pero ¿por qué a veces en mí no hay esas cosas? Ese es un detalle que hay que entender. No es que, no, para mí esas cosas no son. No, es que Dios me llamó, pero a mí no me ha dado eso. ¿Y qué estás esperando? Que suene la última trompeta para que Dios te dé algo. Cuando suene la última trompeta es porque viene a buscar a su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Su cuerpo. ¿Y quién es su cuerpo? Una cantidad de miembros que cada uno hace en particular lo que Dios le dio para hacer. Eso es la iglesia. Él viene por su iglesia a darle una recompensa a su iglesia, a su pueblo. ¿Por qué? Bueno, siervo bueno, fuiste bien y fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Siervo inútil. ¿Por qué pasa esto? Porque unos hicieron y otros no hicieron. Y ahí está el detalle. O sea, porque el cuerpo no es simplemente un cuerpo. No, ahí hay un cuerpo. Nosotros somos un cuerpo. ¿Quién es usted en el cuerpo? Porque esa es la enseñanza. Eso es lo que se nos ha hablado, lo que se nos ha predicado. Sí, a veces lo que está pasando es que estamos como que Dios fuera un juego. Y Dios no es un juego, hermano. Dios no es un juego. Él vino para darnos una nueva naturaleza. Antes vivíamos por algo y Él dijo, el que pierda su vida, la ganará. Pero el que gane su vida, la perderá. Y aquí está el detalle, porque ahora es vida nueva.
Él murió y volvió a vivir para que nosotros andemos en novedad de vida, en vida nueva. Para que Él vuelva a vivir, para que los que viven ahora vivan para Él, que murió y volvió a vivir por ellos. Eso es lo que dice la enseñanza. Entonces, ¿dónde está la confusión? ¿Dónde está el punto que no se entiende? Bueno, ciertamente la falta de arrepentimiento es lo que a veces no queremos reconocer, y es lo que trae el que haya tantas denominaciones. La falta de arrepentimiento. Que cada quien, porque alguien preferiría una denominación distinta a la de Jesús. Es tremendo, porque dice que el Señor sanó a un hombre que era ciego, y este hombre tenía más de 40 años. Y llegaron los judíos y pusieron un cartel donde dijeron que todos los que reconocieran que Jesús era el Cristo los iban a expulsar de la sinagoga. Entonces los padres, por temor a que los expulsaran, no quisieron decir que Jesús era el que había sanado a su hijo, porque era reconocer a Jesús. Entonces ellos dijeron: no, edad tiene, pregúntenle. ¿Por qué pregúntenle? No estás viendo el hecho, no estás viendo la claridad, a menos que no entiendas. Y es tremendo. ¿Por qué pregúntale? Jesús le decía a ellos: si ustedes no entienden que yo soy, en sus pecados moriréis. O sea, dice, conocimiento de Dios quiero. Y es tremendo lo que Dios nos pide. Dios nos pide que lo conozcamos y que sepamos que Él es. Que Él es. Dios derrama su poder, Dios derrama su gracia y su favor, pero sobre su pueblo que le conoce. Es así. Por eso Pablo dice a Timoteo que vendrá un tiempo donde habrán doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Porque el enemigo aprovecha todas estas cosas para engañar a quienes. Bueno, dice Pablo a los tesalonicenses, a los que no recibieron la verdad y se complacieron en la injusticia. ¿Por qué yo me voy a complacer en la injusticia? A veces no porque sepa que es injusticia y yo me complazco, no. A veces porque obro con injusticia, porque no conozco lo que Dios dice. Entonces, ¿qué pasa? Me complazco en eso porque no conozco lo que Dios dice. Pero ojo, puedo decir yo, bueno, no soy culpable. No, si eres culpable. Porque para eso vino el Verbo y se hizo hombre. Es tremendo. Porque algo sí te digo, mira, aunque hay muchas denominaciones, siempre, todos van a tener la oportunidad de que se les hable el verdadero evangelio. Porque eso es lo que dijo Jesús. Y este evangelio del reino será predicado en el mundo para testimonio a todas las naciones. Jesús estaba prediciendo algo que venía, y ciertamente llegó. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Y es tremendo, porque el fin viene. El fin viene. Y a veces se piensa que uno habla de esto como que uno quisiera que viniera el fin. No, nadie quiere que eso viniera jamás. Uno quisiera que Dios tuviese misericordia por siempre. Pero Dios es un Dios justo y su justicia no la medimos nosotros. Si fuese por nosotros obviaríamos tantas cosas y mediríamos según lo que vemos. Dios ve mucho más allá que lo que nosotros podemos ver. O sea que la justicia es de Él. Él es el justo. Él es el justo y Él es el que ejecutará su justicia. Pero Jesús predijo esto. Y después de esto, el fin. Nota que el fin es precedido solamente por la predicación del evangelio. O sea que lo que va a determinar que se acabó la cosa es la predicación del evangelio.
pero el verdadero evangelio. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de escuchar el evangelio y de aplicar a él para que seas grande en los cielos, para que seas llamado grande? ¿Cuántas veces has escuchado o te has limitado? Bueno, escucha y después sigues en lo tuyo. Porque a veces tenemos a Dios de una manera que leemos la palabra y gloria a Dios y pues después cerramos nuestra Biblia y bueno, ya hicimos como que cumplimos. Pero no funciona así. No funciona. Porque cuando somos de Dios, hay en nosotros eso en todo el día. Eso que nos hace ser de Dios. Que siempre estamos con el pensamiento inclinado hacia sus cosas. Siempre pensando y esto y aquello. Pablo decía que se angustiaba por las iglesias, por los que se hacían tropezar, por todas las cosas del Señor. Ahí estaba Pablo angustiado, preocupado. O sea, eso nos está diciendo que Pablo, su pensamiento, su inquietud, su deseo, su obrar, estaba en las cosas de Dios. Por eso dice a los filipenses: a ninguno tengo como a Timoteo, que tan sinceramente se preocupe por ustedes. Porque se preocupaba por las cosas del Señor. Y aquí está el detalle. Es así, hay gente que se dedica a juzgar, no, aquella iglesia no es de Dios, esta sí es de Dios, aquella, porque no sabe, no entiende. Pero el que es de Dios, ama a Dios, y ama al que Dios engendra. Es así, porque hay una diferencia cuando uno está con un hermano que también conoce a Dios, que vive para Dios, y uno salta la palabra en medio de la conversación, hay vida. Porque Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Son vida. Las palabras nos dan vida. Cuando la hablamos, vivimos. Cuando la hablamos, entendemos el tesoro tan grande que Dios nos ha dado. Esto tan poderoso que el Señor nos ha dado, que es su palabra. Qué bendición. Pero cuando la hablamos, no cuando la callamos. Porque Jesús dijo que nosotros no somos una luz, pero para escondernos debajo de la cama. Jesús no dice, no, una luz, nadie la enciende para esconderla. Nosotros somos una luz que ha de ponerse muy alta para que las obras de Dios se vean, para que se escuche lo que quiere Dios, para que las personas atiendan a lo que Dios pide y demanda de nosotros. Eso somos nosotros. ¿Cuántos andamos así? Es la pregunta. ¿Cuántos somos esa luz? ¿Cuántos queremos ser esa luz? ¿Es así? ¿O somos de aquellos que no voy a hablar ahorita porque a algunos no les va a gustar? O no, aquí mejor no digo que soy cristiano porque no me conviene. ¿Somos de eso? ¿O somos lo que somos a donde estemos? Somos de Cristo y siempre seremos de Jesús. Esa es la diferencia. Porque no es simplemente decir yo soy de Jesús en la iglesia. ¡Qué papaya! A mí me gusta la canción de Marino, de que soy evangélico, porque él dice que algunos dicen que él está loco, que no le quieren hablar, pero él dice que no le importa porque él anda con Jesús. ¿Cuántos andamos con Jesús? Esta es la pregunta. ¿Cuánto andamos con Jesús? Esto es importante. Como aquel hombre que consiguió ese tesoro y vendió todo para comprar, mira, ese terreno donde estaba ese tesoro, para adquirir esa tierra y quedarse con ese tesoro para él. Así somos los creyentes. Sabemos que tenemos algo tan grande. Vemos a las personas andar de aquí para allá, preocuparse, no saben ni por dónde anda. Vemos al iluso burlarse de las cosas del Señor. Ilusos, los vemos. Y pensamos para nuestros adentros, qué bendición es tener a Jesús. Qué bendición es tener a Jesús. ¿A quién? La palabra. La palabra. La palabra nos hace hablar de lo que realmente Jesús dice. Y podemos realmente, prediqué lo que Jesús dice. Gloria a Dios, estoy haciendo el trabajo.
porque estoy haciendo y estoy enseñando como Jesús dice. ¿Eso es importante? Sí, porque Jesús dijo. Y esto es lo importante, Jesús dijo. No importa cualquier otra cosa, lo que importa es que Jesús dijo. Y eso es lo que nos hace a nosotros en realidad, que Jesús dijo. Pero porque si Él no hubiese venido, bueno, de repente no sabemos qué, pero Él vino y dijo, y dio testimonio, y hizo. La obra que Él hizo es grande, porque Jesús no es solamente la Biblia, Jesús es histórico. Jesús cambió el tiempo de la humanidad, ahora es antes de Cristo y después de Cristo. Es histórico totalmente. O sea, que el que quiera venir con cuento que Jesús no existe, que fue un hombre cualquiera, bueno, que siga por allí. Si hubiese sido un hombre cualquiera, la Biblia pudiera decir entonces los tiempos, bueno, antes de Alejandro, después de Alejandro, ¿no? ¿Por qué no dice así? Pues Jesús no fue un hombre cualquiera, porque dice antes de Cristo, después de Cristo. No creo que cualquier hombre, ni los más grandes cambiaron los tiempos, solo Él, solo Él. Mídelo nada más por allí. Ciertamente es grande, ciertamente el Señor es grande, pero es grande por lo que enseñó, porque es su doctrina la que hasta el día de hoy permanece, como Él lo dijo. Pasarán los cielos y la tierra, pero allí estará mi palabra siempre, siempre. Mira, un grupo muy famoso que en sus tiempos revolucionó el mundo de la música, los Beatles, muy famoso. Y el líder de ese grupo, John Lennon, él decía que Jesús murió y sus seguidores desaparecerían, que el cristianismo desaparecería. Bueno, hoy pocos, algunos fanáticos antiguos hablan de los Beatles, pero pocos. Y de John Lennon, menos todavía. Pero de Jesús cada día gente más y más y más y más hablan de Jesús. Ciertamente. O sea, que Jesús no fue cualquier hombre. Jesús no fue cualquier persona. Y si entendemos lo que la Biblia dice, vamos a entender que Él es. Que Él es. Y eso era lo que le decía a los judíos. Si no entienden que yo soy, en sus pecados moriréis. Y cuando Juan dice esto en primera de Juan, Juan dice, en ese capítulo 5, donde comenzamos leyendo, en el versículo 20, cierra Juan su epístola de esta manera: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Y termina: hijos, guardaos de los ídolos. Así sea. Es tremendo. Guardaos de los ídolos. Y como la gente busca los ídolos. Como muchos buscan los ídolos. Los muñequitos o las muñecotas. Gastan su dinero en algo que no aprovechan. Y aquí Juan nos está diciendo a nosotros, le dice a los del tiempo, nosotros sabemos, dice Juan, sabemos. O sea, sabía a quién les hablaba. Y Juan le decía, nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido, aleluya, para que conozcamos al que es verdadero. Y dice Juan, y estamos en el verdadero, aleluya, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero? Jesucristo. Jesucristo es el verdadero. O sea que saber que Jesús va mucho más allá que entender que Jesucristo es el Hijo de Dios. No, porque Él cierra y dice que es el verdadero Dios. Pero no solamente el verdadero Dios, sino también la vida eterna. O sea que la palabra, el logos, es la vida eterna. Esta palabra que a veces nos cuesta tener comunión con ella,
pasar tiempo con ella, es la vida eterna. Y en Juan, en el capítulo 5, en el versículo 39, a los que Dios le dio la concesión de guardar esa ley, Jesús le está diciendo, en el versículo 39, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ojo, no estaban equivocados ellos. Pero Jesús le dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es tremendo esto. Porque ellos guardaban la ley, pero no querían a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús nos revoluciona la vida, hermano. Por eso algunos se medio convierten al Señor. Tiran ahí una confesión y que de fe. Eso no es de fe, aunque le dicen confesión de fe, pero no es de fe. Porque de fe es, según Santiago, cuando tiene obras. Si no, está muerta. O sea, no es una confesión de fe. O sea, cuando nosotros confesamos al Señor de verdad, nosotros vamos adelante, hermano. Vamos adelante. Cuando nosotros de verdad decimos Jesús es mi Señor, vamos adelante. Porque vamos a conocerle y proseguiremos en conocer al Señor, así como el alba está dispuesta así a ser perfecta, así como el sol está presto a salir, así estamos nosotros. ¿Por qué? Porque realmente hemos nacido de nuevo, renacidos, pero no de carne ni de sangre. ¿Se ve? O sea, que este nuevo nacimiento en nosotros tiene que revelarse. Este nuevo nacimiento en nosotros tiene que verse, tiene que verse. No podemos nacer de nuevo simplemente de palabras. No, tiene que verse en hechos, que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así como dice el apóstol Pedro, a ellos les parece cosa extraña que ya tú no andes con ellos en sus disoluciones, en sus cosas que no aprovechan, porque ahora tú tienes una vida nueva. Tú andas en lo que Dios quiere que tú andes. Y esto es lo diferente. Cada vez el mundo está más alejado de Dios. Y lo vemos por las leyes. Y cada vez se cumple lo que el Señor dijo. A lo malo le llamarán bueno. Ya cada día estamos viendo lo malo puesto como bueno. Y lo bueno ya como que es malo. Es malo hacer cosas buenas. Es impresionante. Pero es que no es lo que dice la Biblia, pues. Es lo que dice la Biblia. Pedro dice, ¿por qué os extrañáis? Como si algo extraño sucede. Gócense por cuanto ustedes participan de los padecimientos de Jesús. Sí, nosotros no podemos extrañarnos por estas cosas que también vienen, así como nuestros padecimientos. Jesús dijo que vendrían estas cosas. ¿Por qué nos extrañamos como que si algo raro estuviera pasando? ¿No es lo que Jesús dijo que vendría? Ojo, para los que conocemos lo que Jesús dijo que vendría. Porque yo no quiero ser alguien que dijo un día Jesús es el Señor y tengo que estarle diciendo, pastor, pero dígame cuál es el verso este. No, yo quiero saber cuál es el verso. Yo quiero saber trazarlo. Yo quiero que cuando yo hable de Jesús yo pueda agarrar mi Biblia y presentar defensa, demanda, puedo hablar de aquello que yo creo. Porque no solamente es llegar yo creo. Tú crees, pero ¿en qué crees? En Jesús. ¿Cuál Jesús? Porque sabías tú que hay muchas personas hablando de Jesús, pero de manera diferente. Porque no todos quieren decir lo que Jesús dijo. Porque lo que Jesús dijo revoluciona. Porque Jesús nos pide a nosotros que vivamos por lo que Él dice. Eso nos pide Jesús. Que andemos en sus pisadas. En el Apocalipsis el Señor habla a las 7 iglesias. En Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, habla el Señor en el capítulo 2. Mira esto. En el versículo 12 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo,
El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El que tiene la espada aguda, ¿de cuántos filos? De 2 filos. El que lee esto tiene que entenderlo, tiene que trazarlo. Dice Hebreos 4 que la palabra es como espada de 2 filos. Amén. Es importante entender esto, porque yo no puedo leer la Biblia y darle mi propio toque personal. No. Yo tengo que trazarla con lo que ella habla para yo decir la verdad. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, o sea, porque ella lo avale, ella lo diga. Y Dios dice, con 2 o 3 testimonios se decidirá todo asunto. Jesús dice en el 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Amén. O sea, no has negado mi fe, has retenido mi nombre, pero tienes allí unas personas que retienen la doctrina de Balaam. Es una cosa absurda, pero es así. Es así. Yo me sorprendo, yo cuando agarro la Biblia a los católicos, yo me sorprendo que todo lo que dice esa Biblia, ellos no lo hacen. Yo me sorprendo que es igual a la que yo uso, a excepción la que tienen los libros deuterocanónicos, que son un poquito más, tienen más libros, pues. Pero lo que más me sorprende a mí es porque ellos tienen una enseñanza diferente cuando ellos tienen la Biblia que habla de Jesucristo. Jesús le dice a ellos, ustedes tienen la esperanza que en las Escrituras tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿No quieren venir a mí para que tengan vida? O sea, tienen una Biblia, pero dicen, yo soy católico. No, yo nací así. Yo guardo mi virgencita y yo creo que María es corredentora. O sea, tú retienes una doctrina que no es de Cristo y dices andar con Cristo. Por eso aquí el Señor lo llama el trono de Satanás, donde moran. Morar es quedarse. Ellos se quedaron allí. Es como los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesús es un Dios chiquito. Yo digo, si no entiendes que yo soy, en tus pecados moriréis. Por eso han ido más allá a decir que el Espíritu Santo es una energía como la corriente. Qué locura el Espíritu Santo. Qué poderoso es el Espíritu Santo. Cómo nos habla el Espíritu Santo. Cómo se mueve en medio de nosotros. Cómo nos llena de gozo. Cómo nos da dirección el Espíritu Santo. Qué triste pensar que solamente es una energía para aquellos que piensan así. Entonces, hay una cuestión tremenda, ¿no? El no tener la enseñanza no es solamente estar desviado, sino es perderte todos los beneficios que Jesús nos da por creer en Él. Es así. Hay personas que no, es que Dios a alguno le da para que sepan la palabra, a uno no, porque yo no leo bien, o a mí no se me entra nada en la cabeza. A mí me ha tocado corregir personas que tienen esa posición y les digo, no es así. ¿Por qué? Porque Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad y la verdad los libertará. O sea, ¿cómo Jesús no nos va a dar a nosotros? Si no ves bien, pídele al Señor, Señor, quiero ver mejor. O dame la manera en que yo pueda conocer tu palabra. Hay audios de la Biblia, hay lupa. Si no ves bien, cómprate una lupa y se la pega a la Biblia para que tú veas que la vas a ver clarita. Cómprate una Biblia de letras super gigante para que tú veas que la vas a ver clarita. Entonces, todo está en que realmente, primero,
Creamos en Jesús. Y si creemos en Él, vamos a querer conocerle. Y aquella persona que dice Jesús que el reino de los cielos es como un mercader. O sea, nosotros hacemos un esfuerzo para conocer a Jesús. Hacemos un esfuerzo. ¿Y sabes por qué? Pedro lo dice. Para nosotros, los que hemos creído, Él es precioso. ¿Para quiénes Jesús es precioso? Para los que hemos creído. No para los incrédulos. Los incrédulos hasta se burlan de Jesús. Pero nosotros los que hemos creído, Él es precioso. Dice Juan, a Dios nadie le vio jamás. Él lo ha dado a conocer. Y los testigos de Jehová predicando a Jehová, en vez de predicar a Jesús. La Biblia en ningún lado habla de testigos, sino solamente en Isaías 8. Ata el testimonio a mis discípulos. He aquí, yo y los hijos que Dios me dio, somos como presagio en Israel. Tremendo el Señor. Y en el libro de Hechos, recibiréis poder desde lo alto, le dijo a sus discípulos, y me seréis testigos. Jesús. O sea, que los únicos testigos que habemos somos testigos de que Jesús es. No hay otro. Jesús es. Jesús es. Por eso la Biblia dice que cuando ellos iban en el nombre de Jesús, los demonios salían. Salían. Por eso dice que cuando los gentiles creyeron por primera vez, estaba allí Cornelio y su familia y personas allegadas. Dice que cuando creyeron, cayó el Espíritu Santo sobre todos. Y dijo Pedro, ¿puedo yo acaso impedir o alguno este bautismo para estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no, en el nombre de Jesús. Por eso en Mateo 28, cuando Jesús está diciendo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese nombre es Jesús. ¿Por qué? Porque Hechos 4 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Jesús, Jesús. Pero los edificadores reprobaron esa prueba, esa piedra. Israel desechó esa piedra. Y dice Pablo a los romanos que ellos tropiezan con la palabra, siendo desobedientes. Tropiezan, ¿por qué? Porque no creen a Jesús. Y no es por obras, es por fe. Hay que creer en Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él sepa que Él está allí y que lo va a premiar por haberlo buscado. Jesús. No hay otro nombre, Jesús. Es tremendo, porque esto a algunos les trae cierto choque. Claro, porque dice Juan que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que tiene al Hijo, este también tiene al Padre. Así dice Juan. O sea, tú no te puedes tener al Padre si no tienes al Hijo. Y en Juan 14 Jesús le dijo a Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me conoces. Jesús es el Padre. Isaías 9:6, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús, Jesús, Jesús. No hay otro, Jesús. El único, la iglesia, el libro de los Hechos, todos los que predicaron de Jesús. No hay otras denominaciones, que Corredentora Madía, que Testigo, eso no existe. Bautizaban en el nombre de Jesús. Cuando se hablaba de Jesús, el poder de Dios se derramaba por Jesús. Jesús. Y así es que es la iglesia poderosa, la iglesia que habla de Jesús. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias, Señor, por habernos permitido compartir esta noche, por habernos permitido hablar de ti, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias, Señor. Amén. Bendito el nombre de Cristo Jesús.